¿Cómo están? Manuel Ventura nuevamente. Bienvenidos a una clase más que tenemos sobre el Nuevo Testamento. Este punto es muy importante para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, entender qué sucedió en la cruz, qué efectos tiene sobre mi vida, y voy a tocar 4 puntos claves los cuales se dan en forma conjunta, que no trabajan por separado, pero antes de entrar a esos puntos quiero hacer una pequeña introducción. Porque es importante, nosotros ya vimos que todo lo que sucede de este lado de la cruz, es decir, del lado de los gentiles, donde estamos nosotros, el tiempo de la gracia, es diferente a lo que sucedió antes de la cruz. Entonces ya hemos entendido que Jesús nos da libertad absoluta y plena a través del nuevo pacto. Pero es importante entender que esto es consecuencia de las profecías que habíamos visto en Jeremías 31, las cuales las explica el autor de los Hebreos, capítulo 8, 9, 10, inclusive hasta el 12 sigue tocando los temas relacionados a Jeremías y este nuevo pacto. Es importante que lo que Dios nos ofrece en la cruz es salvación a raíz de nuestro arrepentimiento, de reconocer nuestros pecados delante de Cristo, y entonces Él lo que nos ofrece es perdón de pecados y nos ofrece salvación, vida eterna. Ahora, en la segunda parte, vamos a ver cómo se da esto y cuál es la importancia de ver los efectos de la cruz en mi vida. Hemos también aprendido que en Corintios, 1 Corintios del 1 al 4, hemos aprendido que este es el evangelio que nosotros predicamos, a Cristo en la cruz, muerte y resurrección. Y resurrección para perdón de pecados. Entonces, esto es claro y esto es importante entender que este de aquí es el evangelio que nos ha sido encomendado a través de Pablo. Inclusive Pablo, como lo hemos visto en reiteradas oportunidades en Gálatas, específicamente en Gálatas 1:8, dice que cualquiera que predique o se enseñe un evangelio diferente a este, sea anatema. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Bueno, vamos a ver algunos pasajes justamente antes de entrar a la explicación de este tema. En Gálatas 2:6 entendemos que esta salvación se da solamente por fe. Es decir, yo le creo a Jesús, me apropio de esa promesa y eso es todo lo que hay que hacer. No hay más nada que hacer. En Romanos 3, del 21 al 31, la gracia es para todos. Para todo gentil que quiera creer en Cristo Jesús, la gracia es gratis. Romanos 11:6, no es por la ley, sino es por la gracia. Es decir, la salvación ya no es por ley, ahora es por gracia, simplemente por creer en Cristo Jesús. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a la explicación de los 4 puntos que son fundamentales para entender qué es los efectos de la cruz en mi vida como creyente, los cuales debo tenerlos clarísimos por lo que vamos a ver a continuación. Ok, vamos a borrar la pizarra y vamos a pasar al segundo punto. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a lo importante. Estos 4 puntos, ¿por qué son tan importantes y todo cristiano debe tenerlos muy claro en su vida? Entonces hemos visto que de este lado de la cruz, entonces vamos a obtener a través de medio. Entonces ahora vamos a ver estos 4 puntos que son muy importantes, que todo cristiano debe tener muy claro porque son importantísimos en tu desarrollo espiritual, en tu comunión con Dios. Y entonces vemos que de este lado de la cruz, del lado de los gentiles, de nuestro lado, el lado que estamos viendo ahorita, que es la gracia, donde nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por fe, no por la ley, sino por la gracia de Cristo Jesús, quien nos regaló la libertad absoluta en la cruz. Ahora, hay 4 puntos que la Biblia toca que son cruciales y muy importantes entenderlos. Ahora vamos a ver los conceptos y en la siguiente parte vamos a ver los pasajes en los cuales vamos a estudiar estos 4 puntos. Pero por ahora yo quiero que les quede clarísimo estos 4 puntos. La expiación, la propiciación, la redención y la justificación. Los he puesto en este orden por un tema pedagógico, por un tema que nos va a hacer mucho más fácil entender todos estos efectos. A lo largo de los escritos de la Biblia, tanto Pablo como Pedro, Tito, etc., vamos a ver de que los temas a veces los toman o los tocan en forma indistinta. Pero yo los he ordenado por un tema pedagógico de esta forma. ¿Por qué? Porque el concepto de expiación
es eliminar un obstáculo que me impide la comunión con Dios. En este caso es el pecado. Entonces, lo primero o el primer efecto de la cruz en todo creyente es que la cruz lo que hace es eliminar el obstáculo, o sea, eliminar el pecado que impedía mi relación directa con Dios. ¿Recuerdan cuando fue el pecado original? Adán le dijo, ciertamente morirás, se refería a una muerte espiritual, es decir, acuérdense que el concepto de muerte es separación de. Cuando nosotros nos morimos, lo que ocurre es que el alma, el espíritu que está dentro de nosotros, se separa del cuerpo. Ese es el concepto de muerte, separación de. Entonces, cuando se dio la muerte espiritual, lo que sucedió es que perdimos la comunión con Dios. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús somos conscientes que antes de conocer a Cristo Jesús no teníamos una verdadera comunión con Dios. Quizás creías en Dios o crees en Dios, pero tú no tienes una comunión con Dios porque hay un obstáculo que tiene que ser eliminado entre tú y Dios que se llama pecado. Correcto, pecado es simplemente todas las cosas, aquellas que se hacen erradas delante de la presencia de Dios. Así de sencillo. Entonces, la expiación, que es lo primero que Dios hace en la cruz a través de Cristo, es eliminar el obstáculo que impedía mi comunión con Dios, que es el pecado. Lo segundo que hace es la propiciación, es decir, quitarme la culpa porque Él pagó por mí. Es decir, el concepto de propiciación es que un tercero paga mi deuda y me libera de la culpa de aquello que yo debía. Por ejemplo, si yo le debo al banco una cantidad de dinero, viene un tercero y me dice, te voy a regalar el dinero para que el banco ya a ti no te esté cobrando. Eso es exactamente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Quitó la culpa que teníamos nosotros, la asumió Él en la cruz y pagó por mí. Por ende, Cristo me liberó de la culpa. Y esto es muy importante entenderlo porque debemos de ser claros de que Cristo Jesús ya pagó la culpa también, se llevó la culpa. La redención es dar por terminado un castigo o ser liberado de sus consecuencias. ¿Recuerdan que el castigo cuál era? Estar separados de Dios. Entonces, Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la sangre, primero quitó el impedimento que impedía la comunión con Dios. Segundo, me quitó la culpa porque Cristo asumió la culpa en mi lugar y me liberó de la culpa. En tercer lugar, Él dio por terminado el castigo, es decir, ya no hay más separación entre Dios y yo porque Cristo Jesús lo pagó aquí. Entonces, y por último, y no es lo menos importante, simplemente lo ordenado para un tema pedagógico, es la justificación. Es decir, ser declarado sin culpa delante de Dios, lo cual me da el derecho de estar en la misma presencia de Dios por medio de Cristo en la cruz. Ahora, ¿por qué es importante? Porque primero tenemos que entender claro que ese obstáculo que impedía mi comunión con Dios ya no está. El pecado fue quitado por Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan la cita de Juan el Bautista cuando fue a bautizar a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La propiciación es que me quita la culpa. Muchos somos perdonados, pero nos cuesta sacar la culpa de nosotros. Imaginemos que estamos en un aula y hay una manzanita en el escritorio de la profesora. Y bueno, tenemos hambre y nos comemos la manzanita. Y pedimos perdón por habernos comido la manzanita. Entonces, pero nos sentimos culpables por habernos comido la manzanita. Entonces vamos donde Dios y le decimos, Dios, mira, me siento mal por haberme comido la manzanita. Y Dios te mira y te dice, ¿de qué manzanita me hablas? O sea, Dios te perdonó, te expió, pero tú no fuiste capaz de apropiarte de la propiciación. Es decir, liberarte de la culpa. Cometes alguna falta, le pides perdón a Dios y te sigues sintiendo culpable. No es la falta la que no salió de ti. Tú no saliste de la falta. Entonces, por eso es que es importante que entendamos qué cosa es propiciación. Él nos quita la culpa también. Nos libera de ser culpables.
La redención da por terminado el castigo, es decir, no hay más castigo sobre los cristianos, no hay más. Métanse eso en su cabecita, por favor, se los pido, se los ruego. Da por terminado el castigo de Dios sobre ti, porque esto es lo que nos enseña la Biblia, esto es lo que nos enseña Cristo, y la justificación es lo más importante. La justificación es lo que me permite tener acceso a Dios en forma directa, sin intermediarios. Y esto lo hemos conseguido a través de Cristo Jesús en la cruz. Esto es importante entenderlo. Recuerdan que nosotros vimos que el Nuevo Testamento empieza en la cruz, pero que a su vez, cuando el Señor muere en la cruz, dice que el velo se rasga de arriba hacia abajo. Yo ya lo he mencionado antes, el velo era una especie de cortina que separaba el lugar santo, que era el lugar donde se paraban los sacerdotes para ministrar, y el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde estaba la misma presencia de Dios. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año a la presencia de Dios a recibir las instrucciones para el pueblo. Y entonces el sumo sacerdote entraba a esa zona, a ese lugar santísimo, recibía las instrucciones de Dios, salía y ministraba o transfería. Ministrar significa transferir al pueblo las enseñanzas de Dios. Bueno, cuando se rasga el velo de arriba hacia abajo, lo que Dios está diciendo, doy por terminado esa relación. Ahora yo te doy a ti acceso a este lugar, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Es decir, si tú eres cristiano, si tú has creído en Cristo Jesús en la cruz, tú tienes que apropiarte de estas cuatro pautas que son importantes. Que ha sido eliminado el obstáculo entre Dios y ti, te ha quitado la culpa, te ha dado por terminado el castigo y te ha justificado para que ahora te pares aquí, en este lugar santísimo. Tú directamente. No a través del pastor, no a través del líder. Tú personalmente ahora tienes acceso a ese lugar santísimo y Dios mismo quiere tener comunión contigo. Dios, Jesús, lo que quiere es tener una intimidad, quiere tener contigo una relación íntima a lo largo de tu vida. Por eso es que nos dio la justificación. La justificación nos da el derecho de entrar al lugar santísimo, o sea, la misma presencia de Dios, nosotros mismos, sin ningún intermediario, y entonces poder escuchar sus instrucciones directamente de Él, directamente de Dios. Entonces, recapitulando, tenemos que el primer efecto es la expiación, es eliminar el obstáculo que era el pecado, la propiciación, que es quitarnos o liberarnos de la culpa, la redención, que es dar por terminado el castigo, y la justificación, que es lo que nos permite entrar ahora al lugar santísimo. Cuando Cristo muere en la cruz, paga por nuestros pecados, entonces el velo se rasga de arriba abajo. Mira el concepto, de arriba abajo, es decir, Dios agarra y hace así la tela, la rompe, y te da acceso a ti mismo, sí, a ti que te estoy hablando, tú tienes acceso a ese lugar santísimo. Por eso es que es importantísimo conocer estos 4 principios fundamentales de los efectos de la cruz en mi persona. Entonces ahora vamos a ver el sustento bíblico de estos 4 principios. Luego lo que quería primero era dejar muy claro los 4 conceptos para poder ahora entrar a los pasajes que hablan de estos 4 temas. Ok, vamos a proceder a borrar nuestra pizarra para poder entrar a la parte final, que es el análisis de los textos. Ok, continuamos. Ahora acá están los pasajes y un punto de aclaración antes de continuar. Estos 4 puntos, expiación, propiciación, redención, justificación, no trabajan por separado. Es todo un solo paquete. Todo esto se da en la cruz. Todo esto recibimos en forma conjunta en la cruz por medio de Cristo Jesús. Lo he separado simplemente para entenderlo por un tema pedagógico. Pero todo esto, como vamos a ver ahorita en Romanos 5:9, se dan estos 2 conceptos juntos en un solo pasaje, donde habla de justificación y liberación de la culpa o liberación del castigo. Entonces, lo que tenemos que ver claro, que tanto la expiación, la propiciación, la redención y la justificación es todo un solo paquete y todo se da en conjunto. Simplemente los he separado simplemente por un tema pedagógico para entender cuál es el concepto de cada uno. Pero los 4 trabajan juntos, los 4 los tenemos en Cristo Jesús, todos aquellos que hemos creído en Él.
¿Correcto? Entonces, voy a mencionar para para hacer un poco más ágil la clase, un solo pasaje de cada uno de los que están ahí. Sin embargo, como esto está grabado, ustedes pueden ponerle pausa e ir tomando notas de los siguientes versículos. Por ejemplo, en expiación tenemos el Evangelio de Juan 1:29, 1 Corintios 15:3, 1 Juan 3:5, 1 Pedro 3:18, que dice Juan 1:29, justamente lo que habíamos citado anteriormente. Cuando Juan el Bautista va a bautizar a Jesús, hace una declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Habíamos hablado que expiación es quitar una falta que impide la relación entre dos personas, en este caso entre Dios y el hombre. ¿Qué cosa? Lo que impedía la relación entre Dios y el hombre era el pecado. Entonces, Cristo Jesús en la cruz, una de las cosas importantísimas que hace es quitar la obstrucción que existía en nuestra relación con Dios, que se llama expiación. En la propiciación, en 1 Juan 4:10, por amor, Dios nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, habíamos hablado que la propiciación es liberarnos de sentirnos culpables. Es decir, Dios quita el pecado, nos hace libres de la culpa, Acuérdense del ejemplo de la manzanita. Si se comieron la manzanita y piden perdón, ya no tienen por qué estarse sintiendo culpables de haberse comido la manzanita, porque Dios ya no se acuerda de eso. Así que no vuelva a seguirle a decir con el mismo punto, porque esta parte de la propiciación es la que más nos cuesta entender a los cristianos. Ser libres de la culpa, ¿ok? Entonces ahora pasamos a la redención. 1 Corintios 15:3, tenemos Efesios 2:13, 1 Pedro capítulo 1, versos 18-19, Gálatas 3, 13 al 14, Romanos 8:1, 1 Pedro 3:18, Tito 2:14. Y si ustedes hacen su investigación van a encontrar mucho más, porque a veces no van a encontrar necesariamente la palabra redención, pero van a encontrar el concepto de la redención, que era justamente, ¿se acuerdan? Eliminar el castigo, dar por terminado el castigo. Es decir, aquí en adelante todo va a foja cero y empezamos de nuevo, volteamos la página, dice Dios, y entonces ahora voy a tener una nueva relación contigo. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y sigue. Ya no hay más condenación. Es decir, Dios ya dio por terminado el castigo contigo. Se acabó. Chao. Listo. Créelo. Eso es todo. A nosotros, los seres humanos, nos cuesta entender ese concepto. ¿Que así es fácil? Sí, así es fácil. Pero tienes que ser honesto. Acá no se trata de remordimiento, sino de arrepentimiento. Arrepentimiento es: yo estoy caminando hacia allá y ahora camino hacia el otro lado. Un giro de 180 grados en mi actitud, en mi conducta, en mi pensamiento. Remordimiento es: me siento mal, pero vuelvo, reincido una y otra vez. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es: yo estoy yendo para allá, me doy cuenta que está mal y ahora camino para el otro lado. Eso es arrepentimiento. Entonces, si tu concepto de arrepentimiento es ese, esto es para ti. De ahí tenemos la justificación. Gálatas capítulo 2, versos 14 al 21. Tenemos Romanos capítulo 5, versos 1 y 9. En el 9 es donde yo les comentaba que se mezcla el concepto de justificación y redención en un solo versículo. Por eso les digo, no, todo esto trabaja en conjunto. Esto no trabaja por separado, es decir, tú no tienes justificación sin expiación, sin redención o propiciación. Los he separado simplemente por un tema pedagógico, por un tema de simplemente entender los conceptos de cada uno, pero los cuatro trabajan en simultáneo y los cuatro trabajan en ti, ¿correcto? Entonces, la justificación nos habíamos quedado en Romanos, también la tenemos en 3:24, 1 Corintios 1:30, 1 Corintios 15:17, que es la clave de nuestro evangelio, 2 Corintios 5:21, Tito 3:7 y muchos más. Yo te voy a leer Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pues por la fe, porque creíste, tenemos paz para con Dios. ¿Recuerdan el concepto del velo, de la cortina que separaba el lugar santo, el lugar santísimo? Aquel lugar al cual solo entraba el sumo sacerdote. Dios agarró, Juan lo rompió, te dio paz para con Dios y te dijo: puedes entrar ahora a mi misma presencia. Ahora tú, cristiano, que estás justificado por Cristo Jesús en la cruz, entonces tienes paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Recuerden que habíamos hablado que todo esto se da por medio de Cristo Jesús en la cruz. Es decir,
Sin Cristo en la cruz, sin la muerte y resurrección del Señor, tu fe es en balde, como dijo Pablo. Entonces, siendo justificados, ahora tú tienes ese privilegio de estar en la misma presencia de Dios. La pregunta es, ¿cómo te vas a presentar delante de la presencia de Dios? Piensa en estos 4 conceptos que son importantes dentro de la vida de un cristiano. Y quiero terminar como siempre el nuevo pacto, Marcos 14, 22 al 24, cuando el Señor instituye la Santa Cena. En aquel entonces, recuerden, los apóstoles no tenían ni idea que era la Santa Cena, simplemente habían ido a la cena pascual con su Señor. Y entonces Jesús toma la copa después de haber cenado y dijo, tomen y beban, que esto es mi sangre, que es el nuevo pacto. Mi sangre es el nuevo pacto. La sangre de Cristo Jesús se derrama aquí, en la cruz. El nuevo pacto arranca aquí en la cruz y ahora nos podemos apropiar de estos 4 conceptos, los cuales, insisto, no trabajan por separados, trabajan todos juntos. Reitero, por favor entiéndame, simplemente los he separado por un tema pedagógico, pero los 4 conceptos trabajan en forma conjunta en ti. Tú tienes expiación, propiciación, redención y justificación simplemente por haber hecho creer que Cristo Jesús hizo esto por ti y te dio paz con Dios. Te dio nuevamente la vida. La vida es nuevamente volver a tener comunión con Dios, volver a tener intimidad con Dios en forma directa y sin mayor intermediario que Cristo Jesús en la cruz. Este es nuestro pasaje para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener todo esto? Simple. Creer que Cristo Jesús murió y resucitó en esta cruz, que Él lo hizo gratis para nosotros y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos, es decir, dejar del camino pecaminoso para voltear al otro lado. No remordimiento, arrepentimiento. Es dejo de insistir en esto que estoy haciendo mal y ahora camino hacia el otro lado porque voy a empezar a tener una intimidad con Dios. La justificación es lo que me permite ahora tener intimidad con Dios y poder caminar con Dios, y entonces las cosas de Dios van a irme transformando de adentro hacia afuera. Recuerden que siempre les he dicho que Dios trabaja primero con lo que está acá adentro, más que con el envase, trabaja con lo que está adentro. Al final de cuentas, cuando acabe nuestro tiempo en la tierra, el envase lo devolvemos y lo que nos llevamos a la eternidad es lo que está aquí adentro. Lo que Dios ha trabajado con nosotros es lo que nos llevaremos para allá. El envase lo vamos a devolver. En buen estado, en mal estado, más o menos, pero el envase se devuelve. Lo que nos llevamos es esto, paz con Dios. Tú quieres tener paz con Dios, es tiempo que tú creas en esto, en Cristo Jesús, quien murió y pagó por ti un pecado, quitó esa condición de pecador para que ese impedimento que había entre Dios y tu persona haya sido quitado y ahora lo tienes. La propiciación te liberó de la culpa, eliminó mediante la redención, eliminó el castigo, ya no hay más castigo, no hay ninguna condenación en ti, ninguna. Métete eso en la cabeza, no hay ninguna condenación en aquel que ha creído en Cristo Jesús. Y además tienes justificación, paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, y entonces ahora tenemos acceso, tú tienes acceso a ese lugar santísimo por lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz. Entonces, eso es lo que yo quería dejarles en este tiempo. Nuevamente, aquí las evidencias, tú tienes ahora el veredicto, tú decides lo que haces con esta información. Dios los bendiga muchísimo, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por escucharme. Dios esté con ustedes en todo tiempo, nos vemos en la próxima, bye bye.